Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Claudio Bustos, abogado tributarista, socio, fundador de Bustos Tax and Legal, firma especializada en asesoría y planificación tributaria para empresas y personas naturales. Vamos a hablar hoy día de un tema básico, de un tema fundamental que probablemente muchas personas conocen, pero por lo que me he dado cuenta, hay otras personas que no conocen el tema o no lo entienden o creen que lo entienden, pero la verdad no lo entienden. E incluso me he llevado esta sorpresa entre profesionales del área, no tributaristas obviamente, pero entre economistas, por ejemplo, entre economistas que a veces, ¿no es cierto?, hablan de impuestos. Me he llevado la sorpresa de que no entienden con total claridad de qué se trata este tema. Me refiero al tema de el sistema 100% integrado de impuesto a la renta versus un sistema parcialmente integrado. ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son sus fundamentos? ¿Cuáles son sus bases? ¿Qué diferencia uno de otro? De eso vamos a hablar un poquito hoy día. Lo hicimos en un video en inglés que publiqué hace un tiempo atrás, que es para nuestros clientes que nos ven desde el exterior y que no entienden o no hablan muy bien el español. Vamos a hacer también un video en alemán próximamente para nuestros clientes alemanes, que tenemos muchos, de empresas alemanas, ejecutivos de empresas alemanas con presencia en Chile, que nos pueden ver desde Alemania y también puedan comprender o saber un poquito más de estos temas. Hasta la reforma del año 2014, que fue la reforma de la ley 20.780, la reforma del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, en Chile nosotros teníamos un sistema que conocíamos como 100% integrado. ¿Qué significaba este sistema? Significaba que la empresa pagaba su impuesto, por ejemplo, un 20%, tuvimos 20% de tasa varios años, como también 17, como también 15, etc. La empresa pagaba su impuesto, 20%, todos los años sobre la utilidad que iba generando, la utilidad tributable, ¿no es verdad? Y no se pagaba ningún impuesto más hasta que el socio o accionista recibía la utilidad como un dividendo o la retiraba desde la sociedad. En ese minuto el socio pagaba su impuesto en la medida que fuera un socio, como llamamos, contribuyente terminal, es decir, una persona natural residente en Chile o bien una persona jurídica o natural residente fuera de Chile. En general, un dividendo, cuando se paga de una sociedad a un accionista que es otra sociedad, ese dividendo queda también con tributación suspendida, diferida, no paga impuesto de primera categoría. ¿Cuándo tributa el dividendo que la sociedad paga? Y eso es así antes y ahora, ha sido siempre igual. ¿Cuándo tributa el dividendo que la sociedad distribuye? Cuando quien lo recibe como socio o accionista es un contribuyente final o contribuyente terminal. ¿Y quién es ese contribuyente? La persona natural residente en Chile o bien una persona natural o jurídica residente fuera de Chile. Cuando lo recibe otra sociedad que está establecida en Chile, no hay tributación y ese dividendo a su vez va a tributar cuando el socio contribuyente final de esa sociedad retire esa utilidad. ¿Se entiende? Es decir, siempre la tributación es primero a nivel de la sociedad que genera la utilidad, con el impuesto de primera categoría, y esa utilidad no tributa más hasta que la percibe el socio que es contribuyente final. Eso es así antes y ahora. Hoy día es exactamente igual. Pero ¿qué pasaba en el sistema 100% integrado que teníamos hasta antes de la reforma del año 2014? Lo que sucedía es que cuando el socio contribuyente final recibía esa utilidad, la iba a tributar, ¿no es cierto?, con su impuesto global complementario, si es que era una persona residente en Chile, o con impuesto adicional, si es que era una persona residente fuera de Chile, y tenía derecho a deducir de su impuesto el total del impuesto de primera categoría que había sido pagado por la sociedad sobre esa utilidad, en la proporción correspondiente a la utilidad que se le está pagando, obviamente, si es que hay varios socios, ¿no es verdad?
Entonces, asumiendo que la sociedad pagó un 20% de impuesto, si la tasa efectiva, el impuesto efectivo del global complementario, por ejemplo, de ese socio, era de un 25%, por decir algo, el socio, al retirar esa plata, ese dividendo, pagaba solamente un 5% más de impuesto. No pagaba el 25% porque ya la sociedad había pagado un 20%. Él pagaba solo 5%, que era lo que faltaba. Si su impuesto efectivo hubiera sido 20%, lo mismo pagado por la sociedad, el impuesto ya estaba pagado. Por lo tanto, el socio no pagaba más impuesto al retirar la utilidad. Ese es el sistema que se llama 100% integrado. Un sistema único en el mundo prácticamente. Los únicos países que tienen un sistema similar son México y Nueva Zelanda. Chile tenía este sistema, como digo, hasta la reforma del año 2014 de la ley 20.780. ¿Cuál es el fundamento o cuál es la filosofía detrás de este sistema? La filosofía detrás de este sistema es que el real sujeto tributario, el real sujeto que paga el impuesto finalmente, es el contribuyente final cuando consume el dinero que ha generado el negocio. Esa es la filosofía detrás de este sistema. Y por eso este sistema es un sistema que incentiva la inversión. Porque el impuesto que paga la empresa como impuesto de primera categoría sobre su utilidad bajo el sistema 100% integrado, se considera que es solo un anticipo a cuenta del impuesto que va a pagar el socio contribuyente final cuando se lleve el dinero y lo consuma. Cuando se lo lleve para la casa, como diríamos coloquialmente en Chile. Recién ahí ese socio va a consolidar la tributación de la utilidad del negocio, cuando él consuma. Por lo tanto, mientras la sociedad mantenga la utilidad reinvertida, la utilidad se mantiene adentro de la sociedad invertida en negocios, en activos, en bienes, etc. Esa utilidad solo pagó el impuesto de primera categoría y no va a pagar ningún otro impuesto hasta que el socio retire el dinero. Y cuando el socio retire el dinero, paga su impuesto y deduce el 100% del impuesto que ha pagado la sociedad como crédito, porque ese impuesto que pagó la sociedad fue un anticipo a cuenta del impuesto que paga el verdadero sujeto tributario, que es el sujeto final, contribuyente final, que es la persona natural residente en Chile o la persona natural o jurídica residente fuera de Chile. Ese es el sistema 100% integrado. Y bajo ese sistema existía la figura del famoso FUT, el Fondo de Utilidades Tributables. ¿Qué es lo que era el FUT? El FUT simplemente era el registro de todas esas utilidades que la empresa había generado y que estaban invertidas en la empresa y que no habían sido todavía retiradas por el socio. Estaban adentro de la empresa. Y el FUT servía para llevar una historia, un registro de esas utilidades y anotar el impuesto de primera categoría que la sociedad había pagado sobre esa utilidad. ¿Por qué era tan importante anotar el impuesto que la sociedad había pagado sobre esa utilidad? Porque ese impuesto iba a servir de crédito después al socio cuando él retirara esa utilidad. Iba a poder descontar ese impuesto como crédito en un 100% de su impuesto global complementario o de su impuesto adicional, según fuera residente en Chile o no. O sea, esa era toda la finalidad del famoso FUT. A mi juicio, lo que pasó en su momento cuando se trató este sistema, se trató con mucha ligereza en la reforma a la que me refiero de la ley 20.780 y se demonizó el FUT, porque en muchos casos se daba a entender que los dineros del FUT eran dineros que no estaban tributados. Y eso no era así. Eso no era así. Los dineros del FUT eran dineros que habían pagado impuestos de primera categoría. Estaban tributados por la empresa que había generado la utilidad. ¿Por qué el socio todavía no había pagado su impuesto sobre esa utilidad? Porque la utilidad no ha sido retirada, no ha sido consumida, la utilidad está invertida dentro de la sociedad. Y el hecho de que la utilidad esté invertida dentro de la sociedad
No significa tampoco que la utilidad esté en una caja fuerte y que ahí esté la plata, o que esté en la cuenta corriente del banco. No. Normalmente en una empresa, ¿dónde va a estar la utilidad? En sus activos, en su inventario, en su activo fijo, ¿no es verdad? Va a estar invertida en bienes materiales. Puede haber también un disponible, obviamente, liquidez. La empresa también tiene que tener liquidez, ¿no es verdad? Puede tener depósito a plazo, fondos mutuos, etcétera. Pero muchas veces está invertida también, gran parte de esa utilidad, sobre todo la que se acumula por años, está invertida en activos sólidos, ¿no es verdad? Muchas veces en activos fijos, en oficinas, ¿no es cierto? En bodegas, en edificios o en inventario, en el stock que la empresa mantiene. Entonces, ese era el sistema 100% integrado. Recuerden ustedes que cuando se produjo esta reforma del año 2014, en principio se quería establecer un sistema de renta atribuida generalizado para todas las empresas. ¿Qué significaba eso? Significaba que el socio dueño de la empresa iba a tener que tributar por la utilidad generada por la empresa, la retirase o no la retirase. Iba a tener que tributar siempre. Y en principio, cuando se planteó esta reforma, en principio en el año 2014, quería establecerse ese sistema en forma generalizada para las empresas de Chile. Eso habría significado, evidentemente, la quiebra de medio Chile. O sea, esa reforma era absolutamente inviable. Absolutamente inviable. Y como era absolutamente inviable, terminó en lo que terminó, que fue estableciendo este híbrido, ¿no? Esta figura mixta, que fue el sistema parcialmente integrado. Existió también el sistema de renta atribuida durante un tiempo, pero como régimen opcional para ciertos contribuyentes. Pero quedó como régimen general este híbrido que es el sistema parcialmente integrado. ¿Y en qué consiste el sistema parcialmente integrado? Consiste en que cuando el socio retira la utilidad de la empresa, no puede descontar todo el impuesto que la empresa pagó sobre esa utilidad. No puede descontar el 100%, sino que solo puede descontar un 65% de ese impuesto. Esa es la fórmula que se estableció. Un 65% de ese impuesto que paga la empresa, el socio lo puede deducir de su global complementario o de su impuesto adicional en el caso de un contribuyente no residente en Chile. Por lo tanto, hoy día, cuando el socio retira la utilidad, retira el dinero, tiene un pequeño castigo en relación al sistema que teníamos antes, que era 100% integrado, porque hoy día solo puede aprovechar como crédito un 65% del impuesto que pagó la empresa. En términos prácticos y de números, ¿qué significa esto? Significa que si el socio, persona natural residente en Chile, tiene como tasa máxima el 40%, bajo este sistema parcialmente integrado puede llegar teóricamente a un nivel máximo de un 44,45% de impuesto entre lo que pagó la empresa y lo que está pagando él, es decir, como tributación consolidada del negocio. En vez de un 40%, un 44,45%. Ahora, ¿qué sucede aquí? Hay casos en los que el sistema 100% integrado todavía se mantiene. ¿Cuáles son esos casos? Primero, las sociedades bajo el régimen PROPYME. Las sociedades acogidas al régimen PROPYME, del artículo 14D, ¿no es verdad?, número 3 de la Ley de Impuesto a la Renta, tienen régimen 100% integrado. Por lo tanto, en la medida, si usted forma una empresa, tiene un negocio, lo ideal es que califique bajo el régimen PROPYME. Si cumple los requisitos, lo más probable es que la propia página del Servicio de Impuestos Internos, cuando usted haga el inicio de actividades de su empresa, la va a dejar calificada bajo el régimen PROPYME. Recordemos que el requisito básico, fundamental, es no superar ingresos por 75.000 UF en un promedio de 3 años. 75.000 UF igual es mucho dinero, estamos hablando de 2.600, 2.700 millones de pesos aproximadamente de ingreso, no de utilidad, ingreso, o sea, venta.
no superar ese promedio de venta en 3 años, como promedio anual. Hay que considerar los ingresos de las entidades relacionadas. Ese es el tema, que por eso, en la medida que uno crece, que ya no tiene una sociedad, ya tiene un holding, tiene 2, 3 sociedades que se dedican a distintos rubros, bueno, si todas son ProPyme hay que empezar a sumar, o si una es ProPyme, da lo mismo, y las otras no lo son, hay que igual sumar los ingresos de las otras porque son relacionadas. Y si me paso de las 75.000 UF, voy a perder el régimen ProPyme. Entonces, pero mientras yo me mantenga en el régimen ProPyme, puedo estar bajo el régimen 100% integrado. Recuerden también que el régimen ProPyme no puede tener inversiones más allá de un 35% del total de sus ingresos, inversiones en activos mobiliarios o inmobiliarios, salvo que se trate de explotación de inmuebles agrícolas. Ahí sí no hay limitación. Entonces, ese es un caso en el que tenemos un régimen 100% integrado. Y el otro caso es el caso de empresas internacionales, es decir, empresas establecidas en Chile, pero cuyos accionistas finales son personas naturales o jurídicas residentes fuera de Chile, y que están en un país que mantiene un convenio para evitar la doble tributación con Chile. En ese caso, esos contribuyentes también tienen sistema 100% integrado. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa que, como el impuesto que grava a estos contribuyentes no residentes en Chile es un impuesto de 35%, ese es el impuesto que grava a las utilidades, a los dividendos que se le pagan a estos contribuyentes no residentes en Chile. Si la empresa pagó un impuesto de 27% de primera categoría, cuando él se lleva la utilidad, el socio final, al extranjero, a su país que tiene convenio con Chile, él va a pagar solamente un 8% adicional para llegar al 35% como tributación total consolidada del negocio. Es decir, la tributación total final, sistema 100% integrado, es un 35%. Ustedes se preguntarán por qué pasa esto en el caso de los tratados. Porque de hecho esto, piensan ustedes, genera una situación de inequidad internacional. Porque ¿qué pasa con los países que no tienen convenio de doble tributación con Chile? Típico caso, y el caso emblemático en esta materia es Alemania, justamente, porque con Alemania no tenemos lamentablemente convenio de doble tributación y con Alemania hay un tremendo intercambio comercial con Chile. Entonces, en el caso de Alemania, ellos no tienen sistema 100% integrado. Entonces, cuando el accionista alemán se lleva a Alemania su utilidad, él no puede descontar el 100% del impuesto pagado por la empresa, sino solamente el 65%, con lo cual llega a una tributación de un 44,45% como tributación consolidada sobre la utilidad del negocio cuando la utilidad se distribuye al accionista o socio. Genera una situación de inequidad y que incluso podría considerarse una desigualdad ante la ley respecto de accionistas que están en países con convenio versus países sin convenio. Pero la razón para esto es muy simple. En todos los convenios de doble tributación celebrados por Chile, Chile se ha reservado la facultad de aplicar siempre su tasa de impuesto establecida en la ley interna para los dividendos distribuidos por sociedades. Y no aplica las tasas reducidas establecidas en los convenios, que están normalmente en el artículo 10 de los convenios celebrados por Chile, que son convenios básicamente que siguen el modelo OCDE. No aplica las tasas reducidas sobre los dividendos porque justamente Chile mantiene la posibilidad de que el impuesto de primera categoría pagado por la empresa se pueda deducir 100% del impuesto que grava al dividendo que se paga al accionista. Es decir, mantiene un sistema 100% integrado. Y Chile se comprometió que en la medida que exista un sistema 100% integrado, no va a aplicar las tasas reducidas de los convenios establecidas en estas disposiciones. Entonces, para no tener que entrar a modificar, ¿no es verdad?,
todos los convenios suscritos por Chile y todas estas situaciones, se mantuvo esta excepción respecto de los casos en que Chile ha celebrado convenios de doble tributación. Esta es la llamada cláusula Chile, ¿no? Así se le conoce popularmente en los convenios de doble tributación, que es la cláusula donde Chile dice: yo voy a aplicar mis tasas de impuesto sobre los dividendos que se remesan al exterior, mis tasas según normativa interna, no aplico las tasas del tratado, en la medida que yo mantenga el sistema 100% integrado. O sea, que el accionista pueda deducir 100% como crédito de su impuesto el impuesto que pagó la empresa, que es el 27%. Esa es la situación y esa es básicamente la distinción entre ambos sistemas. Espero haber sido lo más claro posible en el poco tiempo que uno tiene razonablemente para explicar estos temas dentro de estas plataformas o a través de estos medios. Lo dejamos hasta acá, me despido, que estén muy bien, buen fin de semana y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Soy Claudio Bustos, abogado tributarista, socio fundador de Bustos Tax and Legal. Gracias.